En Sotopalacios, según muchos investigadores, se levantó el antiguo solar de Diego Laínez, padre del campeador. El castillo del Cid es de los siglos XIV y XV. De familia de infanzones y huérfano a corta edad, don Rodrigo alternaría su infancia entre Vivar y la corte de Fernando I, compartiendo juegos con quien luego sería Sancho II de Castilla, su rey. En Vivar nació hacia 1048 Mío Cid Campeador. Y en Vivar, donde se sitúa la legua cero de nuestra ruta, se alza una estatua que recuerda sus años mozos. Muy pronto, a los 17, Rodrigo se convierte en el hombre fuerte del ejército de Sancho II, quien moriría en 1072, asesinado en el cerco de Zamora por Bellido Dolfos. Con ser importante su vida, lo que la encumbró a la categoría de mito es el Cantar del Mío Cid, el primer gran libro de la literatura española, hallado en el siglo XVI en el ayuntamiento de Vivar. En el monasterio de Nuestra Señora del Espino se conserva la arqueta que lo albergó a lo largo del siglo XVIII. Las monjas clarisas habitan el monasterio desde su creación en el siglo XV. Desterrado por Alfonso VI, el campeador lloró al salir de Vivar. El cantar pone en boca de los burgaleses, respetuosos al paso de la comitiva de desterrados, una frase inolvidable: Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Los escudos de Burgos y San Pedro de Cardeña y el blasón del guerrero recuerdan la ubicación del que se supone fuera solar del Cid en la ciudad. La imagen que recibe al visitante no es la de un hombre abatido, sino la de un batallador impetuoso, espada en ristre, briosa cabalgadura y capa al viento, que emana poderío. En el puente de San Pablo, sobre el río Arlanzón, salen al encuentro 8 personajes relacionados con el campeador. Entre ellos su esposa, doña Jimena, Martín Antolínez, leal burgalés de pro, don Jerónimo, el obispo soldado, y el fiel Álvar Fáñez, primero en decidir que le seguiría en el duro camino recién iniciado. El relato vital se deja sentir en los murales de Bela Zanetti, que adornan el Palacio de la Diputación. Como alférez real, el Cid hizo jurar en Santa Gadea a Alfonso VI que no había tomado parte en la muerte de su hermano. Esto habría motivado la indignación del rey y el destierro. Sin embargo, los datos históricos apuntan a otra causa. El Cid atacó con su ejército privado a grupos musulmanes en Toledo, sin conocimiento del monarca de Castilla y León. Y además, fue acusado injustamente de haberse quedado con parte del tributo cobrado al Mutamiz, rey moro de Sevilla, vasallo de don Alfonso. Por todo ello, en 1081 tuvo que salir de su tierra. No pudo Mío Cid despedirse de esta desbordante catedral burgalesa, ya que su construcción se inició en 1221. Pero sí de la anterior, románica, emplazada en el mismo lugar. Cualquiera que siga hoy sus pasos habrá de adentrarse inevitablemente en esta joya del arte gótico. En 1921,
hallaron aquí definitivo acomodo los restos del campeador y su esposa. El templo alberga el llamado Cofre del Cid, que, de seguir a la imaginación popular, habría contenido la célebre espada tizona, el altar portátil que llevaba en sus campañas y la arena que metió para, con la ayuda de Martín Antolínez, engañar a 2 comerciantes judíos. Eso ocurrió cuando ya el Cid y sus hombres habían salido de la ciudad, donde, ante las amenazas del rey, nadie se atreve a darles posada. Por ello, han de establecer el campamento en La Glera, junto al Arlanzón. Obtenido con argucias el dinero necesario para proseguir su marcha, levantan las tiendas y se dirigen hacia San Pedro de Cardeña. Los burgaleses actuales van a otro monasterio, el de las Huelgas, a celebrar el Curpillos. El viernes siguiente al Corpus se recuerda el definitivo triunfo cristiano en la batalla de las Navas de Tolosa. El pendón arrebatado por Alfonso VIII a los moros se custodia en las Huelgas. La concentración de las peñas en el vecino Parque del Parral se desarrolla entre suculentas meriendas. Seguro que no falta queso fresco, morcilla e incluso unas reconfortantes sopas de ajo, acompañadas de un buen tinto. Se come y se bebe muy bien en Burgos. Gigantes y gigantillos están presentes en esta celebración, lo mismo que en las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo, en junio, en las que se lleva a cabo una ofrenda de flores a Santa María la Mayor. El abad benedictino de San Pedro de Cardeña acogió a Jimena y a sus 2 hijas, Cristina y María. El templo actual es cisterciense, como la comunidad que vive en el monasterio. El claustro románico de los mártires es del siglo XII, con arquerías que evocan la mezquita cordobesa. La torre también es románica. Aquí se tiene que despedir don Rodrigo de su familia. El fiero guerrero vuelve a llorar de tristeza. Se separan dolorosamente, como la uña de la carne, dice el cantar. Antes, el Cid le ha dicho a Jimena que la quiere como a su propia alma. Hasta aquí traería sus restos la esposa fiel en 1102, cuando tuvo que abandonar Valencia ante los ataques almorávides. El Cid había conquistado la ciudad 8 años antes. En Cardeña permanecen los sepulcros de la pareja. Sorianos son los 3 posibles autores del cantar del Mío Cid. Para Menéndez Pidal, lo comenzó un juglar de San Esteban de Gormaz, refundiéndolo y completándolo otro de Medinaceli. Per Abad, clérigo de Fresno de Caracena, el único del que se sabe el nombre, firmó en 1207 la única copia conocida. A San Esteban, dice el cantar, acuden a refugiarse las hijas del Cid, conducidas por su primo Félez Muñoz, quien las rescató tras la afrenta sufrida en el Robledo de Corpes de manos de sus esposos, los infantes de Carrión. El castillo formó, junto a otros cercanos, como el de Gormaz, la línea defensiva de la frontera marcada por el Duero, que da nombre a una denominación de origen de exquisitos vinos. Las bodegas que salpican el paisaje nos recuerdan que el río nace en los sorianos picos de Urbión. La iglesia de San Miguel, coetánea del destierro del Campeador, es la primera porticada de Castilla y combina en su delicada ornamentación el románico con el mudéjar.
Un siglo después, se levantó la de Nuestra Señora del Ribero. Advertido el campeador del drama vivido por sus hijas, envía a sus más fieles caballeros a buscarlas para traerlas de nuevo a Valencia. Estos pasan la noche en el castillo de Gormaz, considerada la fortaleza musulmana más extensa de Europa. 370 metros de longitud y un perímetro de 1 kilómetro sobre el que se alzan 28 torres. Impresiona esta horizontal mole califal varada en la inmensidad castellana. Construida en el año 965, fue conquistada por Fernando I a mediados del siglo XI. Se reforzaba así la frontera natural del Duero, flanqueado de álamos, cuyas aguas vivifican una fértil vega. La comitiva ha de descansar y para ello eligen Berlanga de Duero. En 1089, Alfonso VI donó la conquistada villa al Cid, siendo este su primer señor. Su magnífica fortaleza, originaria del siglo XIII y de posterior traza renacentista, era presa codiciada en las contiendas entre árabes y cristianos. Una colegiata del XVI y un rollo gótico se suman al atractivo del lugar de nacimiento del fraile dominico Tomás de Berlanga, defensor de los indígenas, obispo de Panamá y descubridor de las Islas Galápagos. Está enterrado en la colegiata. Nuestra ruta nos depara fascinantes sorpresas, como esta ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga. Pasa el tiempo y su atractivo es cada vez mayor. Félix Ransanz, el viejo guarda que las mostraba en los años 70, empezaba diciendo: les voy a explicar un poquito el misterio de la ermita de San Baudelio, lo más original del mundo y lo más bonito. Y no andaba desencaminado. Sigamos sus palabras. Tiene una construcción mozárabe del siglo XI y una columna central que se desprende en 8 nervios para la sujeción de todo el edificio. Luego tiene un coro con unas columnitas para su sujeción. Bernard Bevan, historiador de la arquitectura española, la califica de curiosa obra maestra y proporciona datos muy concretos. Consiste en una cámara de 8 metros de longitud por 7 metros de anchura, con un túnel que conduce a la cueva de una anacoreta. A todo ello se añaden los restos de los frescos que permanecen en sus paredes y que dan idea de lo que pudo ser antes de que en 1922 un anticuario se los comprara al pueblo de Casillas, propietario de la ermita. Una compra que ocultaba un expolio. Los frescos que pudieron arrancar fueron a parar, además de a colecciones privadas, al Museo de Arte de Boston y al Museo de los Claustros de Nueva York. Algunos se lograron recuperar mediante canje y están en el Museo del Prado. Parte de los que no se pudieron llevar fueron restaurados y son los que disfruta el viajero en el lugar en el que nacieron. Descrita como capilla sixtina del mozárabe y románico castellano por el escritor Jiménez Lozano, la ermita de San Baudelio es, además, una muestra viva de la convivencia no solo entre culturas, sino entre creencias religiosas diferentes
que dio como resultado esta maravilla. Atienza era, para el autor del Cantar, una peña muy fuerte, y lo sigue siendo. Cuando el Cid iba camino del destierro, el último de los 9 días que Alfonso VI le había dado de plazo para salir de sus dominios, descansó en la cercana Sierra de Miedes, hoy llamada de Pela. En Atienza empezaba la Tierra de Moros. Ahora marca el límite entre la provincia de Soria, que abandonamos momentáneamente, y la de Guadalajara, en la que nos adentramos. No lejos de Atienza, en el término de Cantalojas, está el Parque Natural Alledo de Tejera Negra, con hayas en muchos casos centenarias, que se disfrutan especialmente en primavera y otoño. El Alledo delimita, por el norte, una sorprendente ruta serrana de pueblos de negra pizarra y piedra oscura, custodiados por la Sierra de Aillón. Estas tierras abiertas de Guadalajara fueron escenario de la primera conquista del campeador, Castejón. Acerca de si ese Castejón del poema corresponde a Jadraque o a la vecina aldea de Castejón de Henares, existen divergencias. Ortega y Gasset, en sus notas de Andar y Ver, acuñó una definición imprescindible: el cerro más perfecto del mundo, el Cerro de Jadraque. Y sobre él, el castillo del Cid, dominando el valle por el que corre el río Henares. Sigüenza es para pasearla, para recorrer tranquilamente sus calles y descubrir sus preciosos rincones. Las torres de la catedral y del castillo recuerdan que aquí altar y espada han ido secularmente de la mano. La fortaleza, de origen árabe, está convertida en parador de turismo. La catedral se abre a la plaza en toda su grandeza, con un aspecto exterior que une los intereses religiosos a los defensivos. Iniciada en el siglo XII, se acabaría de construir en su parte principal 200 años después. Entre las espléndidas muestras de la estatuaria gótica castellana, destaca el sepulcro del célebre doncel de Sigüenza, don Martín Vázquez de Arce. Indolentemente recostado, más parece amar las letras que las armas. Caballero de la Orden de Santiago, una inscripción recuerda que le mataron los moros socorriendo al muy ilustre señor duque del Infantado, su señor. Tenía 25 años y sucedió en 1486 en la Vega de Granada. Por aquí remontaron el Cid y sus hombres tras saquear diversas aldeas de la cuenca del río Henares, camino de Aragón. En Anguita, por donde pasaron los soldados, dejamos Guadalajara para volver a adentrarnos en Soria. Aquí caserío, torreón, muralla y roca configuran un conjunto fecundado por el río. En una ladera se encuentran las cuevas que la memoria popular siempre ha denominado del Cid. Por delante tenían, y tenemos, el soriano Valle de Arbujuelo, y muchas más historias que vivir y que narrar. Medinaceli, Medina para el Cantar, tiene un gran protagonismo,
a pesar de que en tiempos de don Rodrigo era territorio musulmán. A los pies de Medinaceli, tierra de frontera y encrucijada de caminos, se extiende el valle de Arbujuelo. Los romanos dejaron en el siglo I su huella en forma de arco, el único en España de triple arquería y de construcciones que van surgiendo en las diferentes excavaciones arqueológicas. Era tal la importancia de la villa y el peso de la nobleza que tenía 11 iglesias. En el siglo XVI se alzó la ojival colegiata, levantada para que cupieran todos, nobles y pueblo llano. 7 familias demolieron sus templos y otras 4 accedieron a mutilarlos. Antes de adentrarse en tierras aragonesas, el camino que en su día siguiera el Cid atraviesa por el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, fundado por Alfonso VIII. Junto a él pasan la autovía de Aragón y la vía férrea, en un corredor natural formado por el valle del río Jalón. El enorme rosetón que preside la portada da acceso a un conjunto monástico en el que destacan los 2 pisos de su claustro. El de abajo, ojival y cegado. El de arriba, plateresco y salpicado de medallones, por el que deambulan los actuales monjes cistercienses. Románico de última hora y naciente gótico se conjugan en una obra en la que, como todas las del Cister, priman la sencillez y las líneas puras. El refectorio, gótico, es la estancia más espectacular, culminada por su espléndida bóveda. Desde el púlpito, labrado en piedra, desgranaba pasajes piadosos el lector, mientras los monjes, envueltos por la luz que penetraba por sus vidrieras, compartían la frugal comida. Entre Ariza y Cetina establece su campamento el numeroso grupo de desterrados, convertido ya en ejército victorioso, cuya fama empieza a extenderse. Se adentraban en la taifa de Zaragoza, importantísimo núcleo de poder musulmán en los siglos XI y XII. El palacio de Cetina, levantado originariamente en el siglo XIII, no ha dejado de sufrir transformaciones. Aquí contrajo matrimonio en 1634 Francisco de Quevedo con Esperanza López de Mendoza, viuda del propietario Juan Fernández de Heredia. Para acceder a la capilla hay que agachar inevitablemente la cabeza. La leyenda cuenta que la escasa altura fue decisión de la dama, que de esa manera obligó a su futuro y orgulloso esposo a inclinarse ante ella. El palacio contempla desde su altura, en la noche del 19 de mayo, el desarrollo de la contradanza, interpretada por 8 contradanceros y un diablo a la luz de las antorchas, en honor del cetinero San Juan Lorenzo. En Calatayud, el mudéjar emerge en las torres de San Andrés, San Pedro de los Francos y en la iglesia de la Peña. En árabe, Calatayud significa castillo de Ayub. Testigo de esta pujante época es la muralla, que todavía conserva una puerta califal del siglo X.
La colegiata de Santa María la Mayor se levantó tras la conquista cristiana sobre la antigua mezquita. Renacentista en su fachada, son mudéjares el claustro, el ábside y la torre, que se eleva 68 metros hacia el cielo. La puerta de Terrer trae de nuevo la memoria del cantar. En Terrer se refugió el emir Ariz huyendo de las huestes cristianas. Lo mismo intentó sin éxito Galib. El Cid le persiguió hasta Calatayud. Sólida y sustanciosa es la gastronomía de Aragón. Aquí tiene fama su rancho de arroz, que conjuga sabiamente el arroz con caracoles, lomo de cerdo, costilla de cordero, chorizo y tocino. Para postre, las célebres frutas de Aragón, suculenta combinación de frutas escarchadas, mantequilla y chocolate negro fundido. Fundada por los árabes en el siglo VIII, de la importancia estratégica de Daroca habla su sólida fortificación, modificada en épocas sucesivas y en la que destaca la puerta baja, la más emblemática y popular. Al amparo de su pétrea protección, de más de 3,5 kilómetros, se desarrolló un caserío que aún hoy ofrece una perspectiva armónica y reposada. La Basílica Colegiata de Santa María de los Corporales custodia los corporales que envolvieron 6 hostias consagradas, convertidas en sangre en 1239. Sucedió en Luchente, Valencia. Mosés Mateo Martínez, natural de Daroca, al igual que uno de los capitanes presentes, celebraba una misa interrumpida por la inminencia de un ataque agareno. Tras la batalla, que culminó con el triunfo cristiano, recuperaron los corporales escondidos, protagonistas del prodigio. El jueves del Corpus, se sacan en procesión en su arqueta y se imparte con ellos la bendición. Las tradicionales matanzas proveen de materia prima un plato sencillo y nutritivo: los huevos al salmorejo, acompañados por lomo, longaniza y espárragos. En las proximidades de Daroca está Gallo Canta, cuya famosa laguna, el mayor humedal de España, ofrece refugio, cobijo y alimento a unas 40.000 grullas. Su contemplación, en los amaneceres y atardeceres de otoño e invierno, es uno de los hermosos espectáculos que aún depara la naturaleza. En el contraste está la maravilla. En medio de una zona semidesértica, en el término de Nuévalos, y sin que nada en principio haga presagiarlo, se abre un auténtico vergel entre árboles, rocas, agua, grutas, lagos y cascadas. En 1218 se concluyó la construcción del monasterio y sus dependencias, reinando Jaime I el Conquistador. Hoy es un alojamiento hotelero. Piedra es el nombre del río que nace en sus proximidades y se derrama en multitud de arroyos que buscan su salida entre los accidentes y altibajos del terreno. Las grutas, originadas por la erosión, anejas a las cascadas, fueron descubiertas a mediados del siglo XIX.
Las cascadas lucen nombres como Fresnos Altos, Caprichosa, Sombrías y Los Peñascos. De alguna manera había que reducir a palabras todo un mundo de agua, ruido, luz y color. La reina del monasterio de piedra es, sin duda, la cola de caballo. Encajada entre rocas, el agua cae allí en masa formando una cortina que cierra la mayor de las grutas, de nombre Iris. Tras el violento descenso, se remansa abajo, formando un estanque de colores inverosímiles. Cada domingo de Pentecostés se celebra en Atienza la caballada. La historia y la leyenda están en el fondo de esta tradición. En 1162, un niño que después llegaría a ser rey con el nombre de Alfonso VIII se encontraba en la villa sitiada por su tío, Fernando II de León, que quería usurparle el trono. Los arrieros atencinos, muy afamados en la época, trazaron una estratagema: romper el cerco llevando al pequeño envuelto en una capa arriera y cabalgar velozmente hasta alejarse del peligro. Para distraer al enemigo, simularon un torneo y bailaron delante de la Virgen de la Estrella. Las veloces galopadas actuales, los bailes y las subastas siguen en manos de la cofradía, heredera de aquella vieja hermandad de arrieros. Prosigue el campeador sus correrías por tierras aragonesas, adentrándose en lo que hoy es provincia de Teruel. En Montalbán, la Peña del Cid mantiene viva su huella. Lo mismo que la iglesia gótico-mudéjar de Santiago el Mayor lo hace con la orden militar de su nombre, una de las más importantes de España. Los caballeros de Santiago, que ayudaron a Jaime I en la conquista de Valencia, convirtieron Montalbán en un enclave estratégico, como testimonian los restos fortificados que se mantienen en pie. Lo lleva en el nombre: el Pollo del Cid. El apellido se le añadió a mediados del siglo XX. La estancia del ejército del campeador por estas tierras es un frenético ir y venir de batallas, conquistas, pactos, botines y avances. Anduvieron más de 3 meses de 1089 y alcanzaban ya los 7000 soldados, a quienes su adalid recordaba que quien permanece en un lugar puede ver menguar sus bienes. Su emblema era: iremos adelante. Tiempo habría de descansar. El tercer domingo de mayo se perpetúa en Pollo del Cid una vieja tradición: los penitentes, que consiste en la visita que la imagen de la Virgen de los Dolores hace al Cristo de la vecina localidad de Calamocha. Son protagonistas los hermanos de la Cofradía de la Sangre de Cristo, con túnicas negras, que se retiran del templo sin dar nunca la espalda al crucificado. El primer dato escrito de esta cofradía es de 1871. Entre los lugares que rendían tributo al Cid estaba Molina de Aragón, hermosa localidad hoy en la provincia de Guadalajara. Mucha e intensa es su historia. El señor musulmán de Molina, Aben Galbón, es en el cantar modelo de amistad y lealtad hacia don Rodrigo, quien le define como hombre de paz.
La antaño cabecera del señorío de Molina conserva su castillo de altos torreones y compacta muralla, de origen árabe, sobrevolado por una sólida torre llamada de Aragón, coronando la colina. En su casco antiguo, evocador y bien conservado, se alzan conventos, iglesias, palacios y caserones nobiliarios, muchos de ellos de traza renacentista. El 16 de julio desfila la singular procesión de la Hermandad de la Virgen del Carmen, de origen medieval. Los cofrades visten una especie de frac bicolor y se cubren con un morrión alto de piel negra. Albarracín, en la provincia de Teruel, figura en todos los listados que se elaboran sobre los pueblos más bonitos de España. Y razones no le faltan para ello. Enclavado en la sierra de su nombre, el conjunto de calles empinadas y umbrías, de tejados de teja árabe y saledizos de madera, invita a caminar despacio y a no elevar la voz. Impresiona el castillo, conocido como Torre del Andador, y las bien conservadas murallas, pegadas a la montaraz orografía. No hay en su construcción concesión alguna a lo ornamental. El resultado, sin embargo, es de gran belleza. ¿Y efectividad? Frente a sus defensas, inexpugnables, recibió el Cid una lanzada en el cuello en 1093. En la Plaza Mayor confluyen las calles principales. A partir de ahí el recorrido nos lleva por la Casa Consistorial, el Palacio Episcopal y la humilde catedral. Galerías, balcones y espléndida rejería de hierro forjado, testimonio de un rico y reciente pasado artesano. Abajo, la ribera del río Guadalaviar, que abraza la villa, permite un grato paseo fluvial. Cella aparece repetidamente en el cantar. Aquí, ya conquistada, cita el campeador, en un pregón lanzado a los cuatro vientos, a cuantos quieran unirse a su ejército antes de iniciar el ataque a Valencia. Su fuente es el pozo artesiano más grande de Europa. A través de esta obra, las aguas de las capas subterráneas salen a la superficie. En ella se mira un apacible entorno urbano. El acueducto de los Arcos, en Teruel, fue levantado en 1537 y constituye el nexo de unión entre el casco antiguo y la ciudad nueva. La catedral, llamada Santa María de la Media Villa, es la joya de Teruel, y Teruel es, a su vez, la joya del mudéjar en España, el arte de la tolerancia y el mestizaje. Su torre campanario data de 1257. Es la más antigua de la ciudad y una de las primeras obras mudéjares realizadas por alarifes musulmanes en territorio cristiano. El retablo plateresco de Gabriel Joly está labrado en madera sin policromar. El artesonado gótico mudéjar de la nave central del siglo XIII asemeja una barca. Mide 32 metros de largo por 7,5 de ancho. En sus pinturas se describe la vida, los oficios y las gentes del Teruel medieval.
Gótico mudéjar es también la iglesia de San Pedro, del 16, con una magnífica torre de ladrillo y un interior increíblemente decorado. Aquí aparece de nuevo la mano de Joly, quien dio forma al retablo de los santos Cosme y Damián. En una capilla adosada al templo está el mausoleo de los célebres amantes de Teruel, obra del escultor Juan de Ábalos. Juntos, más allá de la muerte, como enmendando un destino que impidió en vida la materialización de su amor, las manos blancas de Diego e Isabel parecen simbolizar el eterno deseo de unirse por encima de la historia y de los siglos. El torico es el otro icono de Teruel. Aupado en un pedestal, preside la plaza de su nombre. Desde 1858 se alza en ella una fuente central. El toro es también el eje de las fiestas de la Vaquilla del Ángel, en julio. Hay toros ensogados, de fuego, y vaquillas en la plaza, además de jotas, tracas, gigantes y cabezudos. Resulta difícil resistirse a una paletilla de ternasco, a base de espalda de ternasco, paté de hígado de cerdo, longaniza, chorizo, magro, jamón, lomo embuchado y salchichón. La trufa le proporciona un toque especial. El medieval castillo de Mora de Rubielos es uno de los mejores de Aragón. El enorme poderío de los Fernández de Heredia, que mandaron en la villa durante siglos, queda reflejado en sus innumerables estancias, galerías y patios de elegante aire palaciego. El poder religioso levantó frente a él una impresionante excolegiata gótica, Santa María, de una sola nave y desnudo interior. Mora de Rubielos y la vecina Rubielos de Mora parecen jugar al escondite en su nombre. Ambas comparten, al igual que otras muchas localidades de la Sierra de Gúdar en la que nos encontramos, su fascinación por los juegos de toros. El toro embolao lleva aquí un yunquete de hierro donde se colocan las bolas, hechas de cáñamo, cera virgen, aguarrás y resina, a las que se prende fuego. No falta en las mesas la ensalada aragonesa, tomate, lechuga, cebolla, pimiento verde y olivas negrales, enriquecidos con un buen aceite. Esta zona turolense tuvo antaño gran poderío económico, debido sobre todo al comercio de la lana. El esfuerzo humano para sacar el fruto a la tierra se puede sentir aún en esos bancales escalonados, desnudos en su abandono. Los vecinos de Rubielos de Mora se han preocupado mucho por conservar su patrimonio, lo que les ha valido reconocimientos internacionales. Eso hace que el paseo por sus calles sea especialmente grato. Desde cualquier parte se puede ver la torre de la excolegiata barroca Santa María la Mayor. Son, sin embargo, las casonas solariegas, de noble fachada y porte señorial, las arcadas, patios y postigos, la artística rejería y el sosiego que se respira, los que dan verdadero carácter a la villa. Las comidas especiales se culminan a menudo con un brazo de gitano, cuyos solos ingredientes son una tentación para los golosos: chocolate de cobertura, mermelada de fresa, nata, brandy
y mantequilla. La sólida gastronomía de la Sierra de Albarracín se basa fundamentalmente en la buena calidad de la carne y productos de matanza. Sus platos tradicionales son energéticos, idóneos para acompañar las duras tareas de los pastores, carboneros y cortadores de pinos que tanto abundan por estas tierras. Uno de esos apreciados platos son los gazpachos tostados, hechos con patata, pimiento, ajo y panceta. Los ingredientes, troceados, se sofríen al calor de la leña de pino, mientras el tomate triturado sirve para ligarlos. Cuando empieza a hervir, se añaden los gazpachos de pastor, torta muy fina conocida aquí como sollapa, a base de harina, sal y agua. Una vez se han empapado bien, se aumenta el fuego y se tuestan por los dos lados. Ligados también a los pastores y a la matanza, los galianos tienen igualmente como base la sollapa, que se trocea y se pone a remojo durante toda una noche. Al día siguiente se echan en una sartén, se añade azafrán y se tuestan. Para hacer los huevos tontos, primero se baten los huevos, para añadir después la miga de un pan, a ser posible de horno de leña, y el perejil. Se revuelve todo ello y se echa en la sartén para hacer una especie de tortilla que, debidamente troceada, se echa en una escudiña con lomo de cerdo en conserva, longaniza y costilla. Cubierto el guiso con agua, se deja que dé un hervor y ya está listo para comer. Está ceñida Morella por un cerco amurallado de casi 2,5 kilómetros, 2 metros de espesor y 10 de altura. Esa es la primera imagen que de la ciudad recibe el viajero. El pétreo abrazo está jalonado por 16 torres que se abren en 6 puertas, entre las que destacan las de San Mateo y San Miguel, ambas del siglo XIV. En la cima, los restos del castillo. Viéndolo no es difícil evocar las bélicas hazañas de Ramón Cabrera, el tigre del Maestrazgo, sangriento defensor en el siglo XIX de sus ideales carlistas. La Basílica Gótica de Santa María la Mayor es del siglo XIII. Sus portadas, de los apóstoles y de las vírgenes, constituyen un retablo en piedra delicadamente tallada. En el interior hay una escalera de caracol enroscada a una columna y un magnífico órgano en pleno funcionamiento. Por esta comarca de Els Ports y por la vecina del Maestrazgo anduvieron el Cid y sus huestes cada vez más cerca del mar. El primitivo emplazamiento de Castellón se ubicaba en el Cerro de la Magdalena, ocupado por un castillo que Jaime I el Conquistador arrebató a los árabes.
No eran las condiciones del terreno las idóneas para ser habitado, así que el propio monarca concedió permiso para trasladar la población al llano. Eso ocurrió el tercer domingo de Cuaresma de 1252. El traslado en masa se evoca en la actualidad en esas mismas fechas cuaresmales, con las fiestas de la Magdalena y la romería de los Cañes hasta la ermita de la Santa. En el desfile de las gayatas toman parte carrozas iluminadas y numerosos personajes históricos, mientras que la cabalgata del pregó cuenta además con carretas y grupos folclóricos. La concatedral de Santa María fue prácticamente destruida en la Guerra Civil y reconstruida en la posguerra. Su puerta principal y dos laterales son de origen gótico. La torre de El Fadrí se encuentra también en la Plaza Mayor, separada de la concatedral. De ahí su nombre, Fadrí, que significa soltero. Es el edificio más representativo. Su planta octogonal alberga 11 campanas. Los naranjos y el campeador constituyen en esta parte del camino los más fieles guardianes de nuestra ruta. Todas estas tierras fueron conquistadas por el Cid. La posición estratégica de Honda le permitía un dominio de la llanura que se extiende hacia la costa. En lo alto de un pequeño montículo se levanta el castillo de las 300 torres, aunque nunca las tuvo. Desde su atalaya hay una magnífica vista de la activa población, capital de la cerámica. Su origen amurallado ha condicionado el desarrollo del caserío, en el que destacan las inequívocas cúpulas azules de la iglesia de la Asunción. El eje del casco antiguo es la Plaza del Almudín, presidida por una fuente. Sus porches y arcos ojivales le proporcionan un carácter recogido y evocador. Naranjos, palmeras y un mar azul. Es fácil imaginar la fascinación de esos hombres castellanos, desterrados y guerreros, cuando en Burriana vieron el mar por primera vez. La iglesia de El Salvador se desarrolló en diversos estilos. Su ábside, del siglo XIII, es un magnífico ejemplar gótico. La nave es románica y la decoración barroca. La Torre del Mar, en la desembocadura del río Anna, formaba parte de la serie de atalayas preparadas para prevenir las incursiones de los piratas berberiscos. En Segorbe, según relata el Cantar, pasó la noche un ejército de 3000 moros que el rey de Valencia enviaba para detener al Cid, que avanzaba imparablemente desde tierras aragonesas. Sede episcopal, el hito religioso más importante en Segorbe es la catedral. Su espiritual destino no está reñido con un aspecto exterior de fortaleza, forjado en un primitivo gótico. La muralla urbana, en forma de arcos apuntados y robustos cubos, se conserva parcialmente. En la comarca del Alto Palancia, el agua es una de las bendiciones de Segorbe, abundante en fuentes. La más conocida es la de los 50 caños. A finales de agosto, de martes a domingo, y a las 2 de la tarde, jinetes, caballos,
toros bravos, cabestros y mozos a pie componen una singular estampa. Son las entradas de los toros, cuyo origen se sitúa en el siglo XIV. Los toros no mueren en la plaza, donde los más atrevidos juegan con ellos, sino que son devueltos a los corrales junto al río. Los documentos históricos recogen los tributos que a finales del siglo XI entregaba el campeador al alcaide de Jérica. Este ha sido siempre lugar de paso entre el Mediterráneo y las tierras del interior, como demuestran los restos dejados por las diferentes culturas. En el campanario, separado del conjunto de la iglesia, se combinan la huella romana, en su primer tramo, con la árabe en el segundo, para culminar la monumental torre en el más puro estilo mudéjar. En tiempos de Don Rodrigo y hasta 1869, Sagunto se llamaba Murviedro, y así lo refleja el cantar, que relata minuciosamente todas las idas y venidas que culminan con su conquista por el campeador. Al igual que sucedió con muchas otras plazas, tras la muerte del Cid, Sagunto volvió a manos árabes. Es excelente la panorámica desde la fortaleza levantada en un cerro, sobre el primitivo asentamiento ibérico. En su trazado intervinieron los romanos, los visigodos, los árabes y los cristianos, sufriendo profundas y continuas transformaciones. El destino del Cid, trazado a golpe de ambición y de destierro, culmina en la ciudad de Valencia, donde tras conquistarla, se autoproclama en 1094 señor absoluto. En Valencia se siente seguro, dichoso y expansivo, más aún cuando tras muchos años de separación se reúne allí con Jimena y sus hijas. El viajero que casi 10 siglos después llega hasta Valencia sentirá posiblemente una alegría similar. La luz, el buen clima, la laxitud en el ambiente y la vida en la calle marcan el día a día de una ciudad que ha sufrido en los últimos años profundas transformaciones. La catedral, levantada entre los siglos XIII y XVIII, refleja el paso del tiempo en sus tres portadas: románica, gótica y barroca. Entre sus joyas se encuentra, en la capilla del Santo Cáliz, el que la tradición quiere que sea el Santo Grial, utilizado por Jesús en la Última Cena. La popular Torre del Miguelete, anexa, culmina en una espadaña con 2 campanas. En su interior hay 12 campanas más. La lonja, gótica, del XV, fue escenario de las transacciones y el poderío económico de la ciudad, que alcanzó en esa época su mayor esplendor. También gótico, el Palau de la Generalitat es la sede del gobierno autonómico. Las medievales torres de Serranos y de Quart son las puertas más importantes de una muralla que empezó a gestarse a mediados del siglo XI, cuando Valencia era el soñado Edén para los árabes que la dominaban. La alambicada fachada barroca del Palacio del Marqués de Dos Aguas es una de las imágenes urbanas más conocidas. Dentro está el Museo Nacional de Cerámica González Martí. Existen otros 2 magníficos museos: el de Bellas Artes, San Pío V, con lo mejor de la pintura valenciana de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y el IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, que nació en 1989 a partir de la colección del escultor Julio González. El antiguo cauce del río Turia marca el desarrollo de la espectacular Nueva Valencia, la ciudad de las artes y las ciencias. Espacio de ocio, científico y cultural,
es una de las apuestas urbanas más arriesgadas y más felizmente realizadas de toda Europa. Esta apasionante vieja y nueva ciudad, fiel al pasado y asomada con entusiasmo al futuro, protagoniza en la noche del 19 de marzo, día de San José, una de las más desbordantes fiestas del mundo, las Fallas, donde al fuego se unen el arte, la crítica social, el calor, el estruendo, la música y la participación ciudadana. Otras citas festivas tienen también una gran importancia: la Semana Santa marinera, en los barrios pegados al mar, y el traslado de la imagen de la Virgen de los Desamparados desde su basílica a la catedral, el segundo domingo de mayo. En la playa de la Malvarrosa no resulta difícil imaginar a dos grandes artistas de la tierra muy ligados a ella: el pintor Joaquín Sorolla y el escritor Vicente Blasco Ibáñez. Junto al Mediterráneo están algunos de los más populares establecimientos para degustar el plato valenciano por excelencia, la paella. También, al amor de su brisa, tienen otro sabor inigualable: los fartons y la horchata. Sobre sus aguas mansas depositaron por primera vez su entusiasmada mirada las mujeres del Cid: Jimena, Cristina y María, que habían llegado hasta aquí después de 1000 avatares desde la lejana Castilla. Al viajero del siglo XXI no le resultará difícil remansarse a su arrullo mientras se pierden en el horizonte las suaves luces del atardecer. El viernes siguiente al 17 de enero amanece en Forcal, en la comarca castellonense dels Forts, a los sones del tamboril y la dulzaina. Con un enorme cencerro llamado Esquellot, se convoca la Sant'Antonà, cuyos protagonistas son San Antonio Abad y San Pablo. En la plaza se hace un agujero para plantar el mayo, enorme tronco pelado atravesado por 6 más pequeños, llamados costillas. Esa es la columna que sostiene la barraca, recubierta con troncos y ramajes de pino, enebro y carrasca. En la cúspide o capolla se coloca una tranca. Los diablos, llamados también botargas, tratarán de empujar a los santos al fuego. San Antonio y San Pablo van vestidos de eremitas y enlazados por una soga. Todos empiezan a dar vueltas alrededor de la barraca y algunos la atraviesan en medio de las llamas. Cuando empieza a ser peligroso, las botargas cierran el paso al interior de la barraca. Después tiene lugar la bendición de animales domésticos. La procesión de los machos llega hasta la plaza, donde se reparten coquetes y rolletes hechas expresamente para la fiesta. En Morella, capital dels Ports, la llegada de la Virgen de Vallivana reviste una gran emoción. Viene desde su santuario a 24 kilómetros y la ilumina la luz de las antorchas. Su traslado a mediados del siglo XVII está en el origen de la fiesta. Cuando alcanzó la amurallada ciudad, remitió una mortal epidemia de peste.
y desde 1672 decidieron celebrarlo una vez cada 6 años. Había nacido el sexenio. En la procesión general del domingo y en la calle La Font, el arcángel San Miguel, desde el interior de una naranja, taronja en valenciano, recita unos versos de bienvenida. Por ella se ha engalanado con trabajo primordial, así recita su reina el desfile triunfal. A lo largo de 8 días, los diferentes gremios y estamentos, clero, ayuntamiento, labradores, comercio, juventud y morellanos ausentes, entre otros, organizan los retaules, desfiles de características similares, aunque cada uno con sus peculiaridades. En ellos figuran els torners, los torneros, en cuya intervención destaca sobre todo su acrobático salto. El carro triunfal, lleno de angelitos, cuyo paso por las estrechas y empinadas calles requiere un gran esfuerzo. El baile de els llauradors, o labradores, los espectaculares gigantes, los bailes de artes y oficios, tejedores y gitanitas, y los personajes bíblicos. Los conventats o conventitos ponen inevitablemente la sonrisa en la boca. En uno hay un grupo de niñas vestidas de monjas, a las que acompaña un pequeño capellá. En el otro, niños con sotana. Y en ambos, una bandeja dispuesta a responder al dicho: si no hi ha perretes, no hi ha canzonetes. O lo que es lo mismo, si no hay perritas, no hay cancioncitas. Cae una moneda y los pequeños, indefectiblemente, se ponen a cantar. Un pequeño mar de agua dulce a orillas del Mediterráneo. La Albufera es hoy una visita obligada para todo aquel que se acerca a Valencia. Tan solo 11 kilómetros separan la ciudad de Las Fallas de este oasis de tranquilidad, declarado Parque Natural desde 1986. Uno de sus grandes atractivos son los paseos en barca por los canales que envuelven los diferentes islotes que la componen. Es la mejor forma de observar la vegetación que crece en sus orillas y que permite que nidifiquen aquí gran cantidad de aves. En el Palmar, pueblo emplazado en la Albufera, se pueden contemplar las barracas, las casas artesanales típicas de la zona y visitar algunos de sus excelentes restaurantes. El arroz, como no podía ser de otro modo, es el protagonista indiscutible de la mesa. Es elaborado en diferentes cocciones y diversidad de recetas, aunque son la paella y el allipebre con anguila los platos indiscutibles de la cocina regional. Para terminar la visita, no hay como contemplar un atardecer en la Albufera, con su inmensa quietud en la que convergen todos aquellos ingredientes que se suelen denominar de película. El sol ocultándose en el agua, las barcas surcando los canales y el vuelo de las aves a contraluz que con su aleteo no logran romper el hechizo.
En Sotopalacios, según muchos investigadores, se levantó el antiguo solar de Diego Laínez, padre del campeador. El castillo del Cid es de los siglos XIV y XV. De familia de infanzones y huérfano a corta edad, don Rodrigo alternaría su infancia entre Vivar y la corte de Fernando I, compartiendo juegos con quien luego sería Sancho II de Castilla, su rey. En Vivar nació hacia 1048 Mío Cid Campeador. Y en Vivar, donde se sitúa la legua cero de nuestra ruta, se alza una estatua que recuerda sus años mozos. Muy pronto, a los 17, Rodrigo se convierte en el hombre fuerte del ejército de Sancho II, quien moriría en 1072, asesinado en el cerco de Zamora por Bellido Dolfos. Con ser importante su vida, lo que la encumbró a la categoría de mito es el Cantar del Mío Cid, el primer gran libro de la literatura española, hallado en el siglo XVI en el ayuntamiento de Vivar. En el monasterio de Nuestra Señora del Espino se conserva la arqueta que lo albergó a lo largo del siglo XVIII. Las monjas clarisas habitan el monasterio desde su creación en el siglo XV. Desterrado por Alfonso VI, el campeador lloró al salir de Vivar. El cantar pone en boca de los burgaleses, respetuosos al paso de la comitiva de desterrados, una frase inolvidable: Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Los escudos de Burgos y San Pedro de Cardeña y el blasón del guerrero recuerdan la ubicación del que se supone fuera solar del Cid en la ciudad. La imagen que recibe al visitante no es la de un hombre abatido, sino la de un batallador impetuoso, espada en ristre, briosa cabalgadura y capa al viento, que emana poderío. En el puente de San Pablo, sobre el río Arlanzón, salen al encuentro 8 personajes relacionados con el campeador. Entre ellos su esposa, doña Jimena, Martín Antolínez, leal burgalés de pro, don Jerónimo, el obispo soldado, y el fiel Álvar Fáñez, primero en decidir que le seguiría en el duro camino recién iniciado. El relato vital se deja sentir en los murales de Bela Zanetti, que adornan el Palacio de la Diputación. Como alférez real, el Cid hizo jurar en Santa Gadea a Alfonso VI que no había tomado parte en la muerte de su hermano. Esto habría motivado la indignación del rey y el destierro. Sin embargo, los datos históricos apuntan a otra causa. El Cid atacó con su ejército privado a grupos musulmanes en Toledo, sin conocimiento del monarca de Castilla y León. Y además, fue acusado injustamente de haberse quedado con parte del tributo cobrado al Mutamiz, rey moro de Sevilla, vasallo de don Alfonso. Por todo ello, en 1081 tuvo que salir de su tierra. No pudo Mío Cid despedirse de esta desbordante catedral burgalesa, ya que su construcción se inició en 1221. Pero sí de la anterior, románica, emplazada en el mismo lugar. Cualquiera que siga hoy sus pasos habrá de adentrarse inevitablemente en esta joya del arte gótico. Caballeros a buscarlas para traerlas de nuevo a Valencia. Estos pasan la noche en el castillo de Gormaz, considerada la fortaleza musulmana más extensa de Europa. 370 metros de longitud
y un perímetro de 1 kilómetro sobre el que se alzan 28 torres. Impresiona esta horizontal mole califal varada en la inmensidad castellana. Construida en el año 965, fue conquistada por Fernando I a mediados del siglo XI. Se reforzaba así la frontera natural del Duero, flanqueado de álamos, cuyas aguas vivifican una fértil vega. La comitiva ha de descansar y para ello eligen Berlanga de Duero. En 1089, Alfonso VI donó la conquistada villa al Cid, siendo este su primer señor. Su magnífica fortaleza, originaria del siglo XIII y de posterior traza renacentista, era presa codiciada en las contiendas entre árabes y cristianos. Una colegiata del XVI y un rollo gótico se suman al atractivo del lugar de nacimiento del fraile dominico Tomás de Berlanga, defensor de los indígenas, obispo de Panamá y descubridor de las Islas Galápagos. Está enterrado en la colegiata. Nuestra ruta nos depara fascinantes sorpresas, como esta ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga. Pasa el tiempo y su atractivo es cada vez mayor. Félix Ransanz, el viejo guarda que las mostraba en los años 70, empezaba diciendo: les voy a explicar un poquito el misterio de la ermita de San Baudelio, lo más original del mundo y lo más bonito. Y no andaba desencaminado. Sigamos sus palabras. Tiene una construcción mozárabe del siglo XI y una columna central que se desprende en 8-12, con arquerías que evocan la mezquita cordobesa. La torre también es románica. Aquí se tiene que despedir don Rodrigo de su familia. El fiero guerrero vuelve a llorar de tristeza. Se separan dolorosamente, como la uña de la carne, dice el cantar. Antes, el Cid le ha dicho a Jimena que la quiere como a su propia alma. Hasta aquí traería sus restos la esposa fiel en 1102, cuando tuvo que abandonar Valencia ante los ataques almorávides. El Cid había conquistado la ciudad 8 años antes. En Cardeña permanecen los sepulcros de la pareja. Sorianos son los 3 posibles autores del cantar del mío Cid. Para Menéndez Pidal, lo comenzó un juglar de San Esteban de Gormaz, refundiéndolo y completándolo otro de Medinaceli. Per Abad, clérigo de Fresno de Caracena, el único del que se sabe el nombre, firmó en 1207 la única copia conocida. A San Esteban, dice el cantar, acuden a refugiarse las hijas del Cid, conducidas por su primo Félez Muñoz, quien las rescató tras la afrenta sufrida en el Robledo de Corpes de manos de sus esposos, los infantes de Carrión. El castillo formó, junto a otros cercanos, como el de Gormaz, la línea defensiva de la frontera marcada por el Duero, que da nombre a una denominación de origen de exquisitos vinos. Las bodegas que salpican el paisaje nos recuerdan que el río nace en los sorianos picos de Urbión. La iglesia de San Miguel, coetánea del destierro del Campeador, es la primera porticada de Castilla y combina en su delicada ornamentación el románico con el mudéjar.
Un siglo después, se levantó la de Nuestra Señora del Ribero. Advertido el campeador del drama vivido por sus hijas, envía a sus más fieles En 1921, hallaron aquí definitivo acomodo los restos del campeador y su esposa. El templo alberga el llamado Cofre del Cid, que, de seguir a la imaginación popular, habría contenido la célebre espada tizona, el altar portátil que llevaba en sus campañas y la arena que metió para, con la ayuda de Martín Antolínez, engañar a 2 comerciantes judíos. Eso ocurrió cuando ya el Cid y sus hombres habían salido de la ciudad, donde, ante las amenazas del rey, nadie se atreve a darles posada. Por ello, han de establecer el campamento en La Glera, junto al Arlanzón. Obtenido con argucias el dinero necesario para proseguir su marcha, levantan las tiendas y se dirigen hacia San Pedro de Cardeña. Los burgaleses actuales van a otro monasterio, el de las Huelgas, a celebrar el Curpillos. El viernes siguiente al Corpus se recuerda el definitivo triunfo cristiano en la batalla de las Navas de Tolosa. El pendón arrebatado por Alfonso VIII a los moros se custodia en las Huelgas. La concentración de las peñas en el vecino Parque del Parral se desarrolla entre suculentas meriendas. Seguro que no falta queso fresco, morcilla e incluso unas reconfortantes sopas de ajo, acompañadas de un buen tinto. Se come y se bebe muy bien en Burgos. Gigantes y gigantillos están presentes en esta celebración, lo mismo que en las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo, en junio, en las que se lleva a cabo una ofrenda de flores a Santa María la Mayor. El abad benedictino de San Pedro de Cardeña acogió a Jimena y a sus 2 hijas, Cristina y María. El templo actual es cisterciense, como la comunidad que vive en el monasterio. El claustro románico de los mártires es del siglo